se unió a Nielsen en 2009 y ha desempeñado un papel clave en la expansión de la empresa en América Latina y en China. Sabrina ha trabajado con grandes clientes locales y globales en proyectos de shopper, neuro, digital, precio y promoción, ofreciendo soluciones personalizadas basadas en la investigación del mercado. En su rol actual como Agency Lead para Latinoamérica, es consultora y líder de opinión para equipos de marketing que buscan optimizar sus estrategias publicitarias. Ha promovido la entrega de datos transparentes y fiables, lo que le permite a las marcas tomar decisiones inteligentes. Además, ella es licenciada en Administración de Empresas en Sao Paulo y ha construido una carrera sólida en liderazgo de grandes proyectos globales. Así que, ahora sí, es momento de escuchar este primer aplauso con toda la energía para Sabrina Valdés. ¡Bienvenida a Rosblip! Eso, nuestra primera ponente inaugurando este escenario. Bienvenida. Hola, hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien, qué gusto estar aquí con ustedes hoy. Y vamos a hablar un poco de la televisión, pero el rol de la televisión en potencializar la creatividad, ¿no? Entonces, muchas gracias por la intro, muchas gracias por la invitación. Espero que en español esté bien, porque no es mi idioma natural. Algo interesantísimo sobre el poder de la televisión y cómo se conecta para potencializar la creatividad tiene que ver por ese medio, ¿no? Televisión es algo que no es una novedad en nuestra vida, en nuestros hábitos. Todavía, tal cual como otras tecnologías, este medio ha evolucionado y hoy hay muchas opciones, ¿no?, de cómo trabajar en sus campañas. Como ustedes saben, Nielsen mide el consumo del visionado de la televisión. ¿Alguien conoce algo sobre eso? ¿Tiene alguna idea de cómo se lo hace? Pues yo les cuento un poquito. Medimos el visionado a través de un panel de hogares donde colocamos meters para capturar el sonido de la televisión cuando está encendida. Entonces, por eso sabemos de los paneles de los hogares de nuestro panel cuando está prendida y qué canal está mirando el consumidor. Y eso va a ser súper importante para poder determinar entonces para las marcas que quieren comunicarse con el consumidor en los medios que este consumidor está. Bueno, yo sé que hoy en día todo es muy rápido, la velocidad de las cosas y estamos todos en multitasking, así que me gustaría empezar con algunos hallazgos. Un momento, 2 pasos para atrás. A ver. No está yendo. Uy, perdón. El clicker también está despertando en esta mañana. Bueno, entonces empezando un poco con lo que ya sabemos, un poco para poner el panorama inicial de lo que sabemos de la medición de televisión. Primero, algunos antropólogos de hecho comparan la televisión como el nuevo punto central de lo que es la vivencia en comunidad, en la familia, ¿no? Entonces, desde siempre, desde los años 50, la familia se sienta alrededor de la televisión para compartir este momento, a veces al fin del día, a veces al fin de semana. Entonces, la televisión está consolidándose a través de la tecnología y las nuevas maneras de hacer el contenido vía internet como el centro del entretenimiento del hogar. Pero estos contenidos que se ven en la televisión han cambiado porque también ha cambiado la manera con que se produce, la velocidad de contenido que se produce hoy en día. Y esto tiene un impacto en cómo la gente consume y cómo la gente toma decisiones acerca de cuáles marcas va a comprar. Bueno, el segundo insight de introductorio acá es, en eso tenemos que hablar de streaming, porque el streaming es un modelo de distribución de contenido para televisión, pero la televisión, que es de lo que quiero hablar, es la gran pantalla del hogar y esta televisión sigue transformándose. Entonces, el espacio que streaming viene ganando está cada vez más popular, especialmente entre la población más joven. Les voy a compartir algunos datos para tener idea de cómo es importante también considerar este medio en los planes. Bueno, y el tercer insight es que las iniciativas, y seguro ustedes ya lo han acompañado, estas empresas de streaming también están cambiando sus modelos de negocio.
Porque antes tú podías acceder a una plataforma de streaming y no necesariamente su contenido sería interrumpido, es decir, tú podrías acceder al contenido sin anuncios. Pero recientemente algunas plataformas de streaming ya están volviendo a incluir modelos que son patrocinados por publicidad. Y eso también va a cambiar el escenario que las marcas están trabajando sus comunicaciones. Bien, vamos adelante entonces. La televisión es la gran pantalla, es la pantalla que unifica la convivencia de la familia, de los distintos tipos de familia que hay hoy en día y por tanto las estrellas de la casa. Eso es importante porque muchos años atrás, cuando las compañías estaban justo dando sus primeros pasos en lo que es el marketing de masa, ellos sí trabajaban en poner sus mensajes y cuando querían hablar con los consumidores, colocar estos mensajes, hacer estas inserciones en los espacios donde el consumidor estaba, ¿ok? Entonces, por ese motivo, la publicidad en radio, ¿no? Hace el principios del século pasado, empezó y fue creciendo. Después fue a televisión. Este modelo era un modelo donde el contenido baja de manera casi piramidal, o sea, es el mismo mensaje a cada uno de los consumidores que está recibiendo este contenido en la televisión. Y hoy en día ya no es así, porque hay otras maneras de consumir contenido. De hecho, no solamente una gran pantalla, pero pantallas menores. Estoy hablando de los celulares, estoy hablando de las computadoras, estoy hablando de las tablets y a veces hay personas que tienen 2 celulares, ¿no? Entonces hay mucho más caminos en que el contenido puede llegar al consumidor. Y esto seguramente va a traer más complejidad para la comunicación que las marcas quieren tener. Más un pasito para atrás. A ver. Si me pueden ayudar pasando al próximo slide, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, un poco de la historia que queremos contar y que tiene que ver con cómo medimos este contenido, no está limitada a medir televisores, sino a medir todas las pantallas en que el consumidor está. Y Nielsen acá en México, las informaciones que ustedes van a ver son todas del país, algunos con scope de las 28 ciudades en que tenemos la medición de televisión y otras con otros scopes. Entonces, cuando va pasando el número, yo les voy comentando un poco cuál es la metodología que estoy utilizando. Bueno, empecemos con el share del consumo, o cuánto es el tiempo de consumo por cada tipo de dispositivo. Con la revolución digital, y como yo comentaba, hay muchas pantallas que utilizamos. Entonces, hoy en día, pensando en contenido de video, o sea, excluyendo el tiempo que estamos en aplicativos de mensajes, ¿no? Pero sí redes sociales, todo el tiempo de visionado del contenido está en 60% para la televisión y 35% para los smartphones, ¿ok? Seguro ahora mismo ustedes pueden estar utilizando el celular, pero en tiempo de consumo de contenido de video, la televisión aún es mayor. Y eso tiene algunos reflejos y es importante considerar para hacer la planeación de medios. Otra información importante, si me ayudan por favor a pasar el slide, gracias. Es no solamente este tiempo, pero cuánto es el tiempo promedio de horas vistas de contenidos de video en streaming y redes sociales. Porque las redes sociales, aunque cuando empezaron no eran tan cargadas de contenidos de video, hoy sí en día lo son, ¿no? Entonces, aunque yo tenga mucho tiempo con el celular en la mano, cuando yo analizo solamente el tiempo de contenido de video entre estas distintas pantallas, la televisión tiene una cantidad horaria, un promedio diario, mucho más alto que los demás. Son 2 horas y 54 minutos comparados con el celular, que es 1 hora y 38. No quiere decir, mira, que tú usas menos el celular que la televisión, pero cuando estamos hablando de consumo de video, ahí sí es diferente. Vamos a ver un poquito más adelante. Como saben, yo comenté que ponemos de tecnología en hogares para la medición de Nielsen para entender el contenido de video, ¿ok? Estos hogares tienen algunas características para que los podamos medir.
Algo que mucha gente sabe es que en estos hogares tiene que haber una televisión. Entonces, mirando en las características del universo de nuestra muestra, casi más del 95% de estos hogares tienen por lo menos una televisión, ¿ok? Independiente de cuáles son las características de la familia que vive en este hogar, hay por lo menos una televisión. Otra cosa importante es que, y que eso no es novedad para nadie, es que el acceso, la penetración de Internet es bastante alta, ¿no? En todo el país, pero en estos hogares que tienen esta característica, que colaboran con nosotros, este número es de 79%. Ahora, lo que mucha gente no sabe es que no solamente tener una televisión, pero el modelo de la televisión cambia y abre puertas completamente al tipo de contenido que vas a consumir. 75% de estos hogares tienen por lo menos un Smart TV que te va a posibilitar asistir contenido de video vía Internet. Y hoy en día, la Internet es la manera como las personas se conectan al mundo. Entonces, esto quiere decir que la cantidad de influencia de contenido que tú puedes acceder vía la televisión ha incrementado sobremanera. Y con esto también cambiar los modelos de distribución. ¿Y por qué es importante hablar de eso? El próximo, por favor. Gracias. Empezaron a fundir dos comportamientos, que es el consumo de la Internet y el consumo de la televisión. Entonces, hoy, 69% de estos hogares ya declararon que hay por lo menos una persona que ve películas vía Internet en la pantalla grande de la televisión. Entonces, eso va cambiando toda la dinámica, aunque cuando yo digo, voy a hablar del poder de la televisión, puede pensar, bueno, la televisión ya está ahí en los hogares hace más de 50, 70 años, pero no está igual. Y eso tiene un impacto también a la creatividad. Antes de ir a hablar de creatividad, les quiero comentar un poco más sobre cómo está configurando, ¿no? Entonces, como yo decía, sigue la televisión en el hogar, pero es diferente. Puede estar en más cuartos, puede ser utilizada en ocasiones diferentes. Entonces, vamos a ver cómo afecta a los consumidores. ¿Por qué? Cuando yo hablaba de que hace décadas teníamos una televisión por hogar y la familia se reunía para ver 3, 4 o 5 opciones de contenido, estoy hablando de televisión del aire, eso tenía un efecto de generar una referencia más colectiva, ¿ok? Entonces, por ejemplo, seguro que si mencionamos algún programa de televisión o algún facto importante que pasó hace 10, 15, 20 años atrás, mucha gente lo sabe porque estaba más fácil de capturarlo, ¿ok? Yo podría dar ejemplos, pero mi dimensión colectiva no es la de México, es la de Brasil, porque fue donde crecí. Entonces, si yo doy algún ejemplo, probablemente no compartimos la misma dimensión colectiva. Pero hay también la dimensión individual. Y hoy en día, como hay mucho más contenido, es mucho más pasa en menor frecuencia que se pueda construir una dimensión colectiva, porque hay muchas dimensiones individuales que se hacen posibles. Esto quiere decir, probablemente si yo pregunto a cada uno de ustedes cuál es tu serie, cuál es tu película favorita, van a haber diferentes respuestas, ¿no? Al paso que si yo hiciera esta misma pregunta hace 20, 30 años atrás, el número de opciones que iban a ser comentadas sería mucho menor, porque hoy se produce contenido en una velocidad imposible de acompañar. ¿Bien? Veamos entonces otra información importante, y esta gráfica viene de nuestro proyecto de medición de streaming en México, ¿ok? Son 900 hogares que representan y están en una muestra balanceada para representar el contenido de consumo de video. Muy bien, acá, distinto de lo que hemos hecho en los últimos años, estamos incluyendo todo el consumo de pantallas, todo el consumo de la pantalla de la televisión en México. Entonces, pensando, ¿cuál es la participación de la TV abierta o el broadcast en el share divisional del mes de septiembre? Es 39%. ¿Y cuánto representa TV paga? TV paga representa 11%. Tenemos streaming representando 21.5%. Y acá otra cosa importante esa es la participación
de plataformas en la grande pantalla, ¿ok? Entonces yo no estoy considerando el consumo de YouTube en tu celular porque esta gráfica es solo de la televisión. Todavía, mismo así, YouTube es la plataforma con el mayor share entre los streamings, ¿ok? Entonces eso también es importante. Y vamos a ver cómo esto se configura en diferentes características cuando estamos hablando de la población. Otra cosa importante es, para el consumidor, más importa el contenido de que necesariamente cuál es la señal que le está accesando, si es televisión aire, si es pagada, si es streaming. El televisor va a buscar el contenido y eso las marcas lo tienen que tener en cuenta. Acá estamos haciendo para el mes de agosto cuál fue la participación de los canales y yo estoy trayendo juntos, ¿no?, al mismo pie de comparación lo que es un canal que es un streaming y lo que es un canal de TV aire, ¿ok? Entonces es interesante que ver, aunque sea muy popular el streaming, no significa decir que son las únicas opciones o el mismo el aire. Entonces vea que la diferencia entre YouTube y las estrellas es una diferencia pequeña. Eso quiere decir que yo puedo estar consumiendo los dos canales en momentos diferentes de mi día. Y eso trae también más complejidad para las marcas porque esta penetración de streaming y cuánto yo estoy consumiendo va a variar dependiendo del grupo, dependiendo del día de la semana, dependiendo de las características demográficas. ¿Todo bien hasta aquí? Gracias. Bueno, vamos adelante. No tan adelante. Eso, vamos acá. Bueno, otra cosa. Yo no puedo tratar el consumo como si fuera una masa única sin ningún tipo de diferenciación. Entonces, viendo el consumo y la adopción de streaming, también es diferente entre las generaciones. Acá en la gráfica ustedes pueden ver la línea morada trata de niños y adolescentes, o sea, personas entre 4 y 18 años. Después la línea amarilla o naranja, dependiendo de cómo lo ven por ahí, son los adultos jóvenes de 18 a 44 años. Y la línea roja son los adultos de 45 años en más. Esta aquí, distinto de la información anterior, es la participación en cada uno de estos grupos. Entonces mira cómo cambia la diferencia principalmente en los tres primeros del share, de la participación entre los grupos de menor edad, de una edad promedio y de los grupos de mayor edad. Entonces también significa decir que la adopción de streaming no es igual entre las generaciones y por tanto las marcas que quieren conversar, que quieren hablar con esas generaciones necesitan considerarlo en su plan de medios y en todo su pilar de creatividad. ¿Sí? Otra cosa, aunque este sea el top 10 canales en total México, ¿no?, o total 28 ciudades, la cantidad de streamings entre los top 10, si yo hago top 10 por grupo, top 10 de niños y adolescentes, top 10 canales de adultos jóvenes y top 10 canales de adultos 45 más, la cantidad de plataformas de streaming en estos top 10 va a ser diferente. Y es importante que cuanto más joven la población, tenemos que entender, cuanto más joven, más probabilidad hay de que ya tengan adherido y que sea muy constante su consumo de streaming. Tanto es que en el top 10 de niños y adolescentes y también de adultos jóvenes, yo cuento con 5 plataformas de streaming entre los top 10 y entre los adultos mayores de 45 años son solamente 3. Eso es muy interesante. Bueno, otro punto. Si yo considero el tiempo promedio, ¿no?, en que los hogares que yo estoy monitoreando invierten en mirar plataformas de streaming por día en todas las pantallas, ¿ok? Hasta ahora yo estaba hablando solo de televisión, ahora voy a incluir las segundas pantallas en este análisis. El tiempo promedio que se invierte mirando video de plataformas de streaming en todas estas pantallas es de 2 horas y 24 minutos. Es mucho tiempo viendo video. Todavía, aunque yo esté siempre con mi celular acá en el bolsillo, el tiempo que yo estoy viendo video es 3 veces mayor en la televisión de lo que en smartphones, lo que significa que no necesariamente es un consumo que compite uno con el otro, pero dependiendo de la experiencia que el consumidor busca, para algunas cosas él prefiere la pantalla más grande y para otras él está bien en su smartphone.
a veces está en trayecto, a veces va de camino y está mirando en el celular. ¿Bien? Siguiendo adelante entonces. Otra cosa que es importante discutir en el mercado es hasta qué punto, ¿no? Hoy en día hay muchas plataformas de streaming, entonces con este movimiento de que tú pagas una mensalidad o que aún hay anuncios, eso también es para sostener el modelo de crecimiento, porque la cantidad de plataformas que hay no se puede pagar por todas. Entonces, esta información, que es una información que colectamos al fines de año pasado, fuera de nuestro panel con consumidores en México, preguntamos cuántas plataformas de streaming cada uno estaba pagando. Entonces, la gran mayoría paga solamente una, y hay que recordar que hay plataformas de streaming que tienen una versión gratis, ¿no? Son 33% que pagan solamente una plataforma de streaming y 24% pagan dos empresas. Menor va a ser el grupo cuanto más plataformas tenga. Y eso también genera una necesidad del modelo de la industria seguir reinventar. Entonces, por esta razón, empezaron también a trabajar con publicidad. Ok, entonces vamos a recapitular un poco. La televisión sigue la estrella de la casa, pero con la revolución de tecnología hay nuevas maneras de acceder al contenido. Estamos viendo que en México se produce mucho contenido, pero igual se consume con mucha velocidad y con alta cantidad. Entonces, ya no estamos hablando de una tendencia, estamos hablando de un movimiento. Y además, este otro punto que viene en el contexto de que con la presión por crecimiento que estas compañías de streaming quieren tener en su modelo de negocio, están yendo y caminando para modelos pagos o modelos pagos que tienen anuncio. Entonces, estas iniciativas van a colocar publicidad en streaming y eso es una nueva oportunidad para las marcas porque hay un nuevo espacio para hablar con sus consumidores. Uno puede pensar, no es tan nuevo, son solamente anuncios, pero no es la misma cosa. ¿Y por qué no es la misma cosa? Este momento en que tú estás con el contenido, hay un nivel mucho mayor de atención. Si me ayudan pasando el slide, por favor. Gracias. Bueno, adelante, más uno, por favor. Entonces, este espacio va a servir para que las marcas puedan reforzar y encontrar otras maneras de trabajar su relación con los consumidores. Si vamos adelante, por favor, gracias. Y eso tiene un reflejo importante. Y ahora pausemos un poco la conversación sobre el consumidor y pensemos en la conversación de marca. Las marcas están tratando de buscar más y más eficiencia en sus planes de medio y obviamente la creatividad tiene su valor, el trabajo de construcción de marca tiene su valor, pero al fin del día hay cada vez más presión para ver los resultados en ventas. Entonces eso también significa que los profesionales de mercadotecnia están abriendo más posibilidades de inversión para este tipo de medio en su plan de medios. De hecho, este año en México también algunas plataformas de streaming ya han abierto, incluido este modelo en su plan comercial. Bueno, entonces aquí quiero tratar de entender cuál es la diferencia y ver cuál es el punto que mejor trabaja cada uno de los medios en el plan que la marca va a construir. Esta información es una encuesta que hicimos no con consumidores, pero con profesionales de marketing de Brasil y de México, y 86% de ellos veían como una oportunidad pasar a utilizar el streaming como un canal clave en sus planes de medios. Bueno, ¿cómo esto funciona en la práctica? Sería, en el momento que, y esta acá es un ejemplo de unos primeros anuncios que entró en Netflix para la serie de Emily in Paris. No sé si es tan popular en México cuanto es en Brasil, pero bueno. Entonces, ¿cómo lo insertaron acá en el contexto? Una marca de maquillaje, y en una serie donde se pasa en un país con una gran importancia y que este mercado, esta categoría es muy importante. Entonces, en el momento que entras al anuncio, en que entras al contenido, ves un anuncio que tiene una conexión con lo que tú vas a ver. Pero esta no es la única manera de incluir publicidad en la comunicación de plataformas de streaming. Hay también una manera que es hacer lo que llamamos un product placement, ¿no? Entonces,
En esta otra serie, que también es muy popular, que es Stranger Things, se pasa en los años 1985. Y seguramente los maestros de marketing van a recordar que en esta década de 80-90 había una verdadera guerra de publicidad entre Coca y Pepsi. Entonces acá ellos incluyeron el producto justamente de lo que era el lanzamiento del año de 1985, que era el New Coke. El caso de New Coke es bien interesante, pero no me va a dar tiempo de comentarlo acá. Pero esas son otras maneras de que de manera creativa se puede incluir un mensaje de la marca dentro del contenido. Y es importante estar midiendo el contenido para saber justamente cómo se va a conectar cada una de estas cosas. Bueno, vamos adelante. Y hoy en día, adicional a la velocidad que se produce contenido y a la velocidad que consumimos y al monto de multitasking que estamos haciendo todo el tiempo, también hay un impacto en cómo se hace la compra. Entonces, a partir de ahora voy a dejar de hablar de consumo de video, vamos a hablar de consumo de compra, de viaje, de compra, de decisión de marcas, ¿ok? Entonces, bajo todo eso, no sé si sienten, pero parece que el tiempo pasa más rápido. Ya estamos en octubre y ayer era el año nuevo, ¿sí? Entonces, eso también se convierte en los viajes de compra. En Nielsen tenemos una otra solución en que preguntamos y mapeamos los viajes de compra de 78 categorías, ¿ok? Entre las preguntas que hacemos, intentamos mapear la duración del viaje de compra entre las tres fases. ¿Cuáles son las tres fases del viaje de compra? La primera es el conocimiento, el awareness. La segunda es la exploración y la tercera es la compra, ¿ok? De manera más resumida, dependiendo del libro de mercadotecnia que consultas, va a encontrar más fases, menos fases o otras maneras, pero de manera sencilla son estas tres fases. Nosotros preguntamos para el viaje de compra, este journey, para cada una de estas 78 categorías, y para muchas personas, son más de 7,000 entrevistas en México, cuánto tiempo pasaba desde el momento de descubrir hasta el momento de decidir qué va a comprar. Y es sorprendente que si yo agrego las duraciones de menos de un mes, bueno, de entrada, 59% de los viajes de compra duran entre un día y 4 días. Eso es muy rápido. Además de que aquí yo tengo incluso categorías como, no estoy diciendo que esta es la duración del viaje de compra de autos, pero por ejemplo aquí dentro yo tengo autos, yo tengo tarjetas de crédito, yo tengo un montón de otras categorías. Y en general, 89% de los viajes de compra dura menos de un mes. Entonces no es solamente la velocidad del audio de WhatsApp que está rápido, todo está muy rápido. Y para capturar esto, otro punto importante es cuánto eso significa que las decisiones se toman más rápido. Pero se toma más rápido no con la misma cantidad de estímulos, porque yo puedo recibir estímulos en anuncios, en radio, en publicidad digital, en la televisión, de diferentes maneras. Y eso no hace el trabajo solito, porque yo tengo entre muchas otras partes de la decisión, a veces yo no la tomo sola. Puede ser que si yo quiero comprar alguna otra categoría o un electrodoméstico, yo quiero consultar, por ejemplo, a mi mamá, si ella tiene alguna preferencia o qué marca me recomienda. Entonces, aquí a la derecha tenemos el percentual de viajes en que yo tenga el apoyo de alguna otra persona. Y solo 39% de los viajes se decide solo. Significa que la mayoría hay por lo menos más una persona involucrada. Puede ser una pareja, puede ser tu amigo, puede ser público, puede ser un motivador o un especialista, ¿no? Eso también es importante porque significa que las marcas tienen cada día más canales para hablar con el consumidor. Y aún más, si el consumidor, la mayoría de las decisiones, tal vez él la toma la decisión final, pero va a considerar el input de otras personas, cada vez más está importante el mirar todo el escenario de medios para decidir y elegir con cuál o con cuáles canales la marca va a trabajar su estrategia de comunicación. ¿Hace sentido? Bueno, y acá, regresamos y recuperamos una idea. Cuando yo les hablaba
de la televisión tradicional o del principio, donde era una misma programación a todos los televisores y toda la gente que estaba enfrente de televisión a la misma hora en la noche, durante la cena o después de la cena, era un modelo de distribución piramidal. Y hoy en día la comunicación está más descentralizada, sea porque hay una multiplicidad de contenidos, pero también de devices. Y eso hace con que tengan muchas maneras de construir marca. Muchas marcas que trabajan más con marketing de influencia empiezan a trabajar en estos territorios, pero pensando en que cada marca tiene que entender su desafío, dónde está su público y por dónde están los ojos de este público, es la parte más importante. Bueno, además de los ojos, ¿a qué horas? Hay momentos de tu día en que tú tienes más atención o menos atención, en que tú estás más abierto o menos abierto a recibir este tipo de interrupción y poder recibir este mensaje de la marca con mayor comodidad o con más atención, que para tú como marca significa más calidad. Porque tampoco queremos un plan de medios que tenga muchos estímulos, pero que la gente no capture cuál es tu mensaje o que no se pueda generar esta intención de tomar acción. Entonces, en esta solución de viajes de compra, nosotros preguntamos a los consumidores que compran cada una de estas categorías dentro de una ventana de tiempo, les pedimos avaliar cuál era el grado de utilidad o qué tan útil es cada uno de los canales que tú efectivamente utilizó en tu decisión de compra. Es decir, de todo el proceso, desde cuando empieza la exploración hasta cuando existe la compra, qué tanto participaron estos canales de tu viaje. No necesariamente este es recall por canal, pero sino aquí es el consumidor que me dice, bueno, fue útil para mí hacer una búsqueda en la internet, ¿no? Entonces aquí hay mucho más canales de que propiamente los tradicionales que consideramos cuando estamos aprendiendo marketing. Lo que es importante notar son dos cosas. Primero, que el primero son los anuncios de la televisión, y acá olvídate de maneras de distribución, piensa en la televisión como la gran pantalla. Y la segunda cosa es que mismo siendo el primero, van a ver que no es tan alto. Eso es importante porque significa decir que yo no puedo apostar solamente en un único medio para generar este resultado, y yo tengo que entender la complementariedad de los medios. Los anuncios de la televisión son un espacio privilegiado porque es una pantalla mayor, normalmente es un momento en que la persona está relajando, entonces está más abierta a recibir estas interrupciones, o igual ya está también con el sonido mucho mejor. A veces en el celular los anuncios vienen sin sonido, sin audio, entonces todo eso es algo que cuando estamos ahí caminando o utilizando el celular o viendo la tele, nosotros como consumidores no pensando, pero que el gerente de marketing, la marca, tiene sí que considerarlo y pensar cuál de estas ocasiones es la que efectivamente más va a apoyar o más me va a generar el resultado que yo necesito. Bueno, y se puede medir también. Entonces, además de descubrir dónde está la audiencia, se puede probar que anuncios en televisiones conectadas generan aumento de métricas en diferentes partes del funnel. Esta información es de un otro tipo de estudio que hacemos, que son los brand lifts, son los testes de control y expuesto, test A/B, bastante popular en la industria de publicidad, que podemos hacer en anuncios que son distribuidos por CTV. Entonces vemos que independiente si es de topo, medio o fondo de funnel, todos ellos tienen un percentual de campañas que generó un lift positivo. ¿Sí? Muy bien, vamos avanzando. Entonces, independiente del resultado que tienes con el momento hoy, de que tenemos es muy importante medir y probar lo que estamos recomendando a una marca es cierto, y es importante hacer esta diferencia porque una cosa es saber. Hay muchas cosas que uno sabe, tú puedes saber que este es el approach correcto para tu marca, tú puedes saber, estar seguro de que este es el mejor camino, pero en un mundo donde hay mucha necesidad por datos y de que sus decisiones sean basadas en datos, es importante probar.
Y yo hablo eso principalmente para posicionar que existe una importancia de lo que se va a medir. Medir es importante, primero, los hábitos, las preferencias están siempre cambiando porque el escenario no para de cambiar. El único interesante, o el único no, pero el punto más interesante es que la velocidad del cambio no tiende a desacelerar, sino que a ser más y más rápido. Entonces, es necesario estar mirando a tu consumidor, sea sus hábitos de consumo de medios, consumo de productos, creencias, ¿no? En lo que cree, en cómo trabaja, cómo prioriza, para captar estos cambios de manera rápida y que puedas encontrar nuevas maneras de lograr lo que tú necesites. Segundo, saber cuál es el tamaño de este mercado. Cuando yo estoy hablando de un mercado que se comunica por territorio, sino más de manera piramidal, es importante saber cuántos estamos hablando, no solamente el KPI o el número, el resultado que me va a dar, porque yo necesito que ese resultado sea efectivo. Puede ser un pequeño aumento en una base grande de consumidores o un aumento muy grande en una base menor. Todo eso tiene que ser considerado. Y tercero, necesitas entender dónde está el comportamiento, cómo vas a medir, para que de hecho tenga tu framework, tu proceso de guiar estas decisiones y saber que estás colectando los resultados necesarios para hacer retroalimentación en tu proceso de planeación, no solo de comunicación, pero de todo el negocio. Bueno, este ecosistema tiene 5 partes principales. Estas partes no necesariamente vas a ver en todas las marcas o en todas las campañas, pero es importante que sepan. Hay un pilar que es medir la audiencia, saber cuál es el tamaño del público. Eso va a ser importante para ti, no solo de planeación, pero también de post-campaign. Segundo, entender cuáles son las etapas del viaje de compra y cómo acontecen. Si son influenciadas por terceros, si no son, cuánto es considerado que un anuncio te ayuda o no, cuál es la preferencia entre comprar online y offline. Entonces, todo eso es parte importante. Después, para las marcas que tienen un pilar de comunicación social, también medir los influencers. Y acá yo no hablo solamente de likes, no hablo solamente de engagement. Aquí hay métricas que se puede padronizar con otros medios también y pulir y sofisticar cómo estamos haciendo la comunicación. Por fin, entendiendo viaje de compra e influencers, tenemos que tratar de la planificación de medios. Y esta planificación de medios, bien hecha y con la campaña que sea un éxito, va a reflejar en los resultados de control y expuesto, el de test A/B, entre quien no vio la campaña y quien lo pudo ver, generando ahí las diferencias significativas estadísticamente para probar que sí la campaña, sí la creatividad, sí la comunicación fue efectiva. Bueno, entonces ya estoy casi terminando. Quiero dejar mis mensajes finales como un resumen de qué debemos hacer y qué debemos considerar para todo nuestro trabajo creativo. Y yo sé que muchas veces el proceso creativo o los que se van más para el lado de creatividad no les gustan tanto los números, pero hoy en día estos caminos están siempre juntos, ¿no? Entonces también, perdón, gracias. Entonces, primero punto para considerar lo que vamos a hacer. Pensando en tu plan de medios, resalta la televisión. Independiente si estamos hablando del modelo de distribución de contenidos, si es aire, si es paga, si es streaming, la televisión es un momento premium porque representa 2/5 del consumo de la pantalla y las personas pasan 2 veces más tiempo enfrente a la televisión en comparación con otros dispositivos, viendo videos, ¿ok? Después, esto es con la TV, esté donde están sus consumidores y asegúrese de que estos son los canales correctos. La tele no tiene que estar en todos los planes, tiene que estar en los planes donde va a potencializar el objetivo que tú tienes. Y, por fin, usa este dispositivo, este canal de comunicación, puedes usarlo para distintas etapas del funnel. Es verdad que hay un desafío de cómo medir esta contribución en cada uno y esto depende de la realidad de cada marca, pero consideren eso. En segundo, es fundamental entender el repertorio del consumidor, no solo cómo acontece el viaje de compra, pero cómo él decide, cuáles son sus referencias,
cómo se influenciaron, ¿no? Entonces, 75% de los hogares del universo de Nielsen tienen por lo menos un Smart TV. Esto significa que están muy expuestos a la influencia no solo de una única programación, pero de toda variabilidad que trae un acceso a contenido de Internet, porque es a través de la Internet que la gente se conecta con el mundo. Entonces, el grupo de referencias o la dimensión de influencia que esos contenidos van a tener para cada persona va a ser cada vez más y más creciente. Bueno, última recomendación. ¿Puedes regresar, ¿no? Por favor? Gracias. Bueno, y no puedo dejar de terminar mi plática acá con ustedes sin hablar de cómo integrar de manera creativa lo que es el plan creativo, el approach que está trabajando la campaña con esta integración de contenido. Entonces, aquí estoy explicando principalmente de esta novedad que son los anuncios dentro de las plataformas de streaming. Entonces, esto, que es una cosa nueva, principalmente para el público dentro de ese formato, se vuelve aún más estratégico, porque ahí no están tantas marcas. Entonces es un momento diferente en que no hay tanta competencia cuando estamos hablando, por ejemplo, de hacer un anuncio en un browser, en que abres una página de noticias y tienes 150 anuncios, uno de cada lado, ahí intentando llamar tu atención. Pero ser creativo también tiene que ser con el formato. Aunque yo tenga una misma línea creativa, es necesario estudiar cómo es cada formato y cómo está el consumidor en el momento que este formato va al aire para adaptarlo. Porque no funciona hacer copy-paste o copiar y pegar algo que se preparó para un medio y esperar que tenga la misma performance en el otro. Bueno, me gustaría agradecer por el tiempo de ustedes. Me gustaría dejar aquí, si ustedes tienen interés, vamos al próximo. Si ustedes tienen interés de tener más informaciones o descubrir cómo levantamos todos estos insights y mucho más contenido, pueden acceder a este código QR y ahí tenemos algunas ligas que pueden ser interesantes. Si queda alguna duda, alguna pregunta, aquí también tiene mi correo, estoy disponible. A veces no respondo, no contesto en el mismo día, pero contestaré a todos. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la atención. Espero haber compartido con ustedes algo que les sea de utilidad y muchas gracias. Buenos días. Fuerte ese aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Claro, por tu tiempo que nos compartiste y sobre todo pues por todos estos tips, por toda esta información, que aparte creo que pues la vivimos de cerca todos, ¿no? O sea, es la realidad, es nuestro día a día, así que pues yo espero verte por aquí en otra ocasión y sobre todo espero que ustedes se hayan quedado con algunos datos. ¿Fue así o no? Sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo queremos escuchar? Muchas gracias, muy amable.